Dios te muestra con un concepto que yo tengo bien claro y siempre lo digo. Cada vez que una persona ora a Dios por un milagro, Dios permite que muchas personas que usa a un indigno pecador como yo para hacer ese milagro de alguien quien oró, que yo nunca supe, que nunca sé, pero cada vez que vivo historias en la calle, me doy cuenta que voy por el camino correcto de la historia, porque al final del día no son cosas que me puedan impactar a mí, que me dan ingresos económicos, sino son cosas que tienen eco en la eternidad, Rolando. Entonces eso lo cambia todo. Mi esposa en 24 horas acumuló 90 libras de agua. Le espalda en dos como si fuera una carne mechada. Entonces al final del día, ahí tú preguntas, ¿dónde está la máquina? No había máquina porque estaban todos ocupados tratando de salvarle la vida a mucha gente en el COVID-19 y me piden 6 pintas de sangre y yo digo, ¿cuánto cuesta? Eso no importa, ¿cuánto cuesta? Vamos a pagarla. No había. Salí a buscar, no había. Y Dios en medio de su gracia, yo voy a Twitter en ese momento, que ahora se llama X, y pido ayuda. Y llegaron, Rolando, 22 personas desconocidas y cada una donó una pinta de sangre en medio de una pandemia. Pero lo más grandioso de eso no fue eso, es que solamente apartaron 6 para mi esposa. La demás, me dijo un doctor algo, wow, la demás sangre le salvaron la vida a 12 personas. Y yo siempre digo esta frase que te voy a decir: se tuvo que morir mi hijo, Rolando, para que 12 personas vivieran. Hola a todos. Gracias por cruzar el umbral del ecosistema digital. Yo soy Rolando Espinal. En el día de hoy estoy sumamente alegre porque saben que la habitación en la cual yo me siento mucho más alegre es cuando hablo con la gente. Pero no con cualquier gente, sino con mi gente. Mi gente, por definición, es el 80% de la población que maneja el 20% del PBI. Todos nuestros materiales no están diseñados para la oligarquía, porque son los opresores. No significa esto que tener dinero es un delito. El amor al dinero sí es problemático. Pero nosotros nos hemos dado cuenta, por los libros que hemos leído, y 61 años de vida, que para crear un legado hay que dedicarse a los que están abajo. Hoy tenemos como invitado a una persona que tiene esto en práctica mucho antes que yo. Yo soy un novato, él es el veterano. Da charlas por todo el país, tratando de cambiar la generación a través de una buena educación. Nuestro invitado es Darian Vargas. Darian Vargas es una persona increíble. Es un cerebro detrás de los datos y ve la educación como la única salida que tiene la República Dominicana para hacer una República Dominicana diferente. Lo tiene todo, pero le falta educación. Lo recibimos no solo porque entiende el futuro, sino porque está programado como un ingeniero de telemática, experto en Big Data, una de las voces más disruptivas sobre la inteligencia artificial en el Caribe. Pero más allá de los algoritmos, su historia es la de un niño de Sosúa que aprendió el valor de la dignidad antes que el de los datos. Hoy nuestro encuentro es con Darian, un hombre que no hay que saber mucho, tiene un gran corazón, tiene un llamado social y te damos la bienvenida, hermano. Muchísimas gracias, esa introducción bien emotiva. Eso es lo que me lleva, Rolando, de una forma humilde a reconocer que hay que vivir la vida siempre en humildad, y si hay tantas personas que pueden tener cierta capacidad de ver la realidad de los seres humanos, un pecador como yo, que puedan ver algo bueno, un pequeño, yo creo que todo eso es definitivamente la gloria es de Dios. Y gracias por la oportunidad que me da de la frase que más me gusta tuyo de cruzar el umbral de Rolando Espinal. Sí, realmente una de las cosas más difíciles para una persona es abrir su corazón. Y abrir el corazón es fácil. Ahora, abrir el umbral de tu vida, de lo que fuiste, de lo que eres y de lo que serás, es lo que es dejar un legado. Hay una parte de mi legado que está escrito, el pasado y el presente que estoy construyendo. Y hay un futuro
el cual yo tengo claro, 10 libros de los 60 a los 70 años, todos orientados a poder tener libertad financiera con ética y integridad, que es el mensaje transversal del ecosistema digital. Pero sería muy egocéntrico si solo lo haría alrededor de mí, y lo que hemos hecho es preparar diferentes habitaciones como si fuera un periódico donde hay diferentes editores. Y tú eres una persona que, entiendo yo, puede entrar al ecosistema digital no solo una vez, sino que a través de esta entrevista tú puedas ver el profesionalismo con que se trabaja, la integridad que tiene todo el equipo de producción, y tal vez tú seas el experto de hablar de megadata, de big data, aunque yo soy una persona que estoy en ese mundo también, pero yo soy un novato, porque al lado de Brad Pascal, cuando Brad y yo hablamos y tenemos una llamada sobre un cliente, a veces sobre el mismo informe de inteligencia del gobierno norteamericano, pues hay muchísimas estrategias que se utilizan en el cruce de datos que yo me quedo en babia. Y luego tengo que preguntarle en privado, ve acá, cuando tú dijiste eso, ¿qué fue lo que tú quisiste decir? Pero vamos al grano, vamos al bollo, como decimos nosotros los dominicanos. ¿Cuándo fue la primera vez que tú te diste cuenta que Sosúa era una ciudad tan liberal, que había tanta sexualidad, tanto homosexualismo, tanta venta de gente joven que vendía su cuerpo? ¿A qué dato te diste cuenta de eso? Yo nací el 31 de octubre del año 1990 en la entrada de un barrio que en ese momento ya no existe porque lo desalojaron, ese barrio, que muchas personas lo conocen como El Tablón. En la entrada del Tablón, ahí había una clínica. Yo nací ahí a las 3 de la tarde. Luego, ahí me trasladé a un mismo barrio al lado, que se llama La Piedra. En ese barrio nada más tiene una sola entrada, porque la otra salida es el mar, porque es un acantilado. Y en ese lugar yo vivía muy ajeno de la realidad que pasaba en Sosúa, porque salí del barrio en el año 1997, porque Dios permitió que yo tenga una madre a todo dar. Mi madre trabajaba en el año 1984 exprimiendo limones en un restaurante. Mi madre tuvo que repetir el bachillerato porque los papeles se quemaron y no había evidencia que ella había terminado. Y todas esas cosas que se fueron combinando me dieron la oportunidad de nacer en un hogar de una madre soltera, y me crió una abuela analfabeta que era la responsable de revisarme la tarea y de hacer que yo la hiciera. Y yo descubrí cuando tenía 15 años que mi abuela no sabía leer ni escribir y era la responsable de educarme a mí. Y una vez yo le dije tantas cosas que yo le dije que cómo era posible, que si ella era la encargada de hacer eso, porque ella tenía que decir. Y ella me dijo que le diera gracias a Dios, que me tocó un ser humano como ella, porque si no hubiese sido así, yo no hubiese tenido la capacidad de memorizar tanto que yo tengo, porque ella, dependiendo del humor que tenía, me mandaba a hacer la tarea 6, 7 veces sin saber si estaba bien o mal. Entonces, ya cuando yo salgo, que mi mamá económicamente va progresando, porque mi mamá de una forma ingeniosa trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde y se quedaba hasta las 9 de la noche, se cambiaba de ropa para ver cómo el contador trabajaba. El contador un día decide irse, le dice al dueño del lugar, no sé si tú has ido ahí, Rolando, se llama La Puntilla de Pier Giorgio, y mi mamá, increíblemente, Dios en su infinita gracia, permitió que ella pasaran muchas cosas y ella se destacara, y mi mamá pasó a ganar de 112 pesos hasta ganando 4,000 pesos en el año 1988, que ella me dijo que eso era bastante dinero. Entonces, sí, entonces mi mamá ahí nos sacó del barrio, fuimos acá, aunque pertenecía a Sosúa, un poco alejado. Pero cuando yo veo esa realidad de lo que pasa en Sosúa,
Te digo que cuando tenía aproximadamente entre 18 y 20 años, que sí lo vi de cerca, caminando por una calle, viendo cómo la prostitución de una forma u otra se palpa, aunque no se daban las cosas literal, pero tú lo puedes percibir. Y esas cosas me dan mucha tristeza por un lado, porque eso sube mucho más grande que eso. Porque si hay una cosa que uno tiene que decir, el dictador hizo algo que yo no sé si la gente, tal vez los que no son cristianos, los que no leen Biblia, tienen que saber, pero el dictador hizo algo que yo creo fielmente que eso no ayuda mucho aquí, porque cuando el mundo entero, en esa conferencia de Vian en Francia, abandonaron los judíos, ese señor permitió que 100,000 judíos pudieran llegar aquí, y tristemente solamente llegaron 700 judíos, y esos 700 judíos fueron en Sosúa que llegaron. Sosúa es mucho más grande de lo que las personas hablan. Sosúa es mucho más grande que todas las cosas, sus playas. Yo vi un documental que le hicieron a los judíos en el año 47 y donde yo decía que cuando llegaron ahí creían que habían llegado al paraíso. Qué pena que el clima, los mosquitos, muchas cosas no se pudieron adaptar, pero yo quiero destacar que cada vez que yo veo que mi pueblo, y yo pongo en Google Sosúa, y está orientado mucho a cosas de prostitución, pero yo siempre he dicho, nosotros somos más grandes que eso. Mira la primera fábrica de productos Sosúa, mira la playa que tenemos. Cuando el turismo no existía en el este, ya Sosúa tenía hoteles de 5 estrellas y tenía de todo. Entonces, cada vez que yo puedo promover, yo le digo que Sosúa es mucho más grande que lo que han querido vender. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo. El turismo trae cosas negativas, pero al final, del punto de vista de la macroeconomía y de la microeconomía del pueblo, trae el circulante que es tan necesario para igualar las clases. Porque un pueblo turístico tiene la ventaja de que el dueño del hotel es el que más gana, ese que se lleva el 80% del dinero, pero el 20% del dinero que deja ser un lugar turístico, ese dinero llega desde el que cuida un carro, el que lava el carro, el que vende un guineo, el que vende tal vez una comida popular en lo que se llama en República Dominicana una fonda o comida para llevar aquí en Estados Unidos. Quiero volver a tus orígenes y quiero hacerte una pregunta que es una pregunta que en los encuentros con Rolando nunca falta y normalmente es la primera pregunta que hago, pero en tu caso quise hacerlo de otra manera y es la siguiente. A veces la gente no la entiende la pregunta. ¿Qué tú recuerdas desde el momento que tú fuiste concebido hasta el momento en que naciste? Lo que nunca he podido olvidar es que una vez en mi casa llegaron una persona a comprar helado. Mi abuela vendía helado de fundita, siendo yo desde muy pequeño, antes de nacer. Y esa persona vendían drogas. Y fueron a comprar 50 pesos de helado en el año 1992, yo con 2 años. Mi abuela le dio 50 helados porque eran a peso y le devolvió los 50 pesos. Y le dijo que en su casa ella no recibía dinero de droga porque ella sabía a lo que se dedicaban. Se lo entrega, después llega mi mamá y la veo discutiendo las dos. Y una diciéndole que ella no tiene que ver con eso, que eso es un negocio, que esos muchachos se dedican a eso no son problemas de ella. Y mi abuela le dijo algo que siendo analfabeta yo siempre lo cargo encima, que mi abuela dijo que la dignidad cuando se pierde no se repara y cuando se pierde todo. Y luego los jóvenes, como para burlarse de mi abuela, mandaron a otra persona a comprar 20 pesos de helado. Del dinero de ellos, ella se lo vende. Ellos se están comiendo su helado, llegan allá donde ella y le dicen, mamá Casilda, mire, nosotros le mandamos a comprar helado y usted recibe el dinero de nosotros. Y mi abuela le dijo toda a ella, tú puedes tener la satisfacción que tú crees que tú me engañaste. Ahora tú puedes tener por seguro que a ustedes yo no se lo cogí. Entonces si hay algo que yo no olvido, es que mi abuela pagaba agua sin llegar. Sí, ahí se nota que hay un ejemplo de que querían silenciar a tu abuela. Tu abuela iba a ser una informante en el barrio de todo lo que iba a pasar
y esos helados fuera el instrumento para comprar su boca. Eso está claro. O sea, los narcotraficantes, los que están en punto de droga en toda República Dominicana, se convierten en benefactores. Y realmente quien crea ese esquema, Escobar en Colombia, que no solamente llegó a ser diputado, sino que llegó a construir una cárcel que se llamaba La Catedral, donde ellos seguían, estaban presos, pero dentro de esa catedral tenían una vida de un rey. Entonces Pablo Escobar creó un modelo para comprar la dignidad, el silencio de la gente que tiene hambre. Pero quiero volverte a hacer la pregunta porque creo que o yo no la reformulé bien o tú no la entendiste. A mí me interesa saber qué sabes tú desde el momento en que tú fuiste concebido, o sea, que el óvulo fecundado estaba en la barriga de tu mamá, hasta el último segundo que tú tuviste en la barriga de tu mamá. ¿Qué tú recuerdas de eso? Ah, que yo recuerdo esa no, yo no recuerdo absolutamente nada. Ahora, si yo lo veo del contexto por la base bíblica que yo puedo tener, que me gusta que desde el vientre te conocí, yo lo que yo sí sé que desde el vientre de mi madre yo fui elegido por Dios, eso sí yo tengo claro, pero que yo lo sepa en ese momento, que sepa algo, no sé nada. ¿Y tú no recuerdas nada que tu mamá o tu abuela te hayan dicho qué pasó mientras tú estuviste en la barriga? No, nunca mi abuela ni madre me han contado, parece que fue un embarazo normal, no pasaron Y, dificultades en y, sí eso. y una persona tan inquieta como tú, nunca se te ha ocurrido preguntarle a ella sobre eso. No, nunca, porque mi madre parece, en todas las que he hablado, como he pasado por varias tragedias, como he perdido un hijo y otro luchando con él, mi madre siempre como que me ha dicho, wow, qué distinto, mira cómo tú naciste, sin ninguna complicación, sin nada y todo eso. Lo único que sí yo recuerdo que mi madre me dijo que cuando yo nací me colocaron un abanico y comencé a toser y por culpa de eso ya gastó mucho dinero porque tenía el problema, como los dominicanos dicen, que los muchachos se aprietan, eso sí, pero fue de Ajá. nacer, pero no en el proceso del embarazo, parece que no. Pero ya que tengo la curiosidad, le voy a preguntar, pero estoy 100% seguro que parece que no hubo ningún inconveniente, porque con todo lo ¿Cuál que he fue pasado. cuál fue la primera persona que te dijo de una manera directa, la cual tú pudiste entender, siendo un pequeño niño, no te quiero o sentiste un rechazo? Eh, de verdad que no, ese tipo de cosas yo nací en un hogar bien extraño, porque Dios me preparó a nacer de un hogar. Mi abuela, el carácter que tiene, mi abuela no permite besitos, no permite abrazos, no permite nada. Una vez, yo ahora grande intento darle besos, le doy besos, y ella siempre dice lo mismo, todo el amor que ustedes traten de darme, démoslo de otra manera. Entonces no es como una forma de rechazo, sino que es una señora creada a la antigua, con 90 años que tiene actualmente. Pero si lo puedo ver eso como un rechazo, no lo veo como un rechazo, eso es una forma de ella. Yo le decía, hey, pero tú tienes que demostrar amor, darle cariño a uno, abrazar a uno. Y ella me dice, ¿quién te prepara la comida? ¿Quién te cuida? ¿Quién te plancha? ¿Quién tiene que toda la cosa tú salga bien? ¿Y quién es que te dice a ti que la cosa hay que hacer la correcta? Soy yo. Entonces es mi amor para ti. Entonces esas son las cosas que yo aprendí. Pero yo no estoy de acuerdo a las notas que me preparó mi equipo de producción. Tú fuiste a una escuela pública. Pero fuera de ese círculo, digamos, tu primer círculo, que es el círculo familiar, donde me queda muy claro que fuiste bien educado, que crearon un carácter de integridad, que fuera un hogar que no solamente se decía que tenía que ser íntegro, sino que se demostraba con los hechos. Y ciertamente ha marcado mucho tu vida porque en todas tus entrevistas eso sale solo, salen todas tus preguntas, ha salido en las preguntas que yo te he hecho a ti. Pero fuera de ese círculo, ya tú jugando con unos amiguitos, en la escuela, cuando te mandaban a hacer un mandado, ¿cuándo tú sentiste la primera vez bullying, rechazo, que te dijeran no te quiero? ¿No recuerdas nada de eso? Niño, le decía a mi mamá que yo era un loco.
que gastara dinero para llevarme a psiquiatra, porque yo me quedaba mirando a la gente de frente, o si estaban hablando muchas personas adultas, yo me acercaba para escuchar de qué hablaban. Yo siempre he sido curioso. Y vivo todavía con eso desde niño, que yo era un loco. Ahora, todo el que me decía loco, como hay una persona que se me acercó hace reciente y me dijo, oye, excúsame, yo estaba equivocado, yo no te entendía. Pero desde niño yo parece que tenía una cierta cualidad de mi de extraña. Yo vi un video del año 1995 donde yo me quedo por rato mirando el rostro de una persona. Y la persona le decía a mi mamá, mira, mira, gasta dinero a tiempo, ese muchacho no está bien. Sí, sí, claro. O sea, pero tú pudieras entender que la palabra loco es solamente en el sentido negativo, pero yo creo que la palabra loco también está muy asociada en la psicología a la persona que tiene un alto IQ. Cuando tú tienes un IQ de 172, 173, es muy cerca a la locura. Entonces la locura tiene dos formas de entenderlo. La gente que no tiene educación entiende que la locura es ser bruto o ser alguien discordante a lo que son los esquemas tradicionales. También le dicen loco, pero los emprendedores todos son locos porque cuando ellos dicen lo que van a hacer, la gente lo oye y dice, ese tipo un loco. Cuando Pepín Corripio se quedó a los 15 años a cargo del negocio, le dijeron que doña Sara y su padre estaban locos. O sea que don Manuel y doña Sara dejan a Pepín, le sacan la cédula a los 15 años y lo dejan atendiendo al negocio del Emilio Prudón, él con 15 años. Y la gente comentaba ahí en Ciudad Nueva que, aunque eso no es Ciudad Nueva, eso tiene una mezcla ahí porque eso está ahí cerquita de los bomberos, que a Pepín lo dejaron armando un negocio con 15 años y los padres se fueron para España. Entonces le llamaron loco a los padres de Pepín y vieron a Pepín como un genio. Pero realmente nosotros lo que tratamos aquí en estos encuentros es que ver cómo personas como tú, que tienen el talento de la comunicación, que con tu trabajo y tu esfuerzo no solamente te ha quedado con tus conocimientos, sino que lo quieres llevar, cómo tú manejas las emociones negativas. Todos los seres humanos tenemos emociones positivas y emociones negativas. A las emociones negativas yo le llamo que uno lo guarda dentro de uno en una cosa que yo le he puesto el cuarto oscuro. Mi pregunta a ti, ¿cuál es el cuarto oscuro que tienes tú? Pero sobre todo, ¿cuáles son las cosas del cuarto oscuro que te ha sido más difícil llevar y te ha sido más difícil sanar y te ha sido más difícil aceptar? Bueno, ¿qué te digo? Por mi formación, de parte de mi formación, yo duré casi un posgrado de comportamiento humano un año, trabajando remoto. Eso me cambió mucho la forma de la mentalidad cuando comencé a entender mucho más sobre inteligencia emocional, sobre quién yo soy, cuando mucho más construí mi identidad en Cristo, ya yo pude darme cuenta que lo que yo pueda pasar en este mundo es insignificante delante de lo que pasó Cristo por mí. Entonces, cuando yo tengo esa base, muchísimas cosas yo la clavo en una cruz y sigo adelante, pero si lo vamos a poner desde ese contexto de un cuarto, que yo te digo, la pérdida de mi hijo, como faltando semanas para nacer, teniendo recursos económicos para poder hacer, Dios me llevó al suelo no, al subsuelo. Al final yo siempre me voy a acordar y siempre lo digo esto de una forma reiterativa. Y es que Dios hace lo que a él le da la gana y como le entienda, y por eso es Dios, y por eso yo sigo a Cristo. Al final del día yo me preguntaba que por qué autorizó. Mi mamá hizo un nicho para mí, un nicho de 7 pies, y ahí enterraron a mi hijo de 32 centímetros. Yo no pude ir al entierro, lo pude ver con una videollamada porque estaba luchando con la vida de mi esposo. Pero cuando yo vi que ¿Cómo le llamaban a él? él se iba a llamar Luca, No, Luca. él se llamó Lucas porque había Sí. vida. El corazón latía, o sea, fue que Lucas se murió, no fue que el niño se perdió. Hay nosotros los hombres somos muy crueles. Y cuando a un perro, que tengo una persona que entrenamos, los encuentros con Rolando comienzan este sábado.
Y la persona que no hemos dicho todavía, porque no hemos comenzado la promoción, es un hijo único. Y el hermano de él era un perro. El perro se enferma. Estoy dando un avance del programa. El perro se enferma y los papás mandan a dormir el perro y no se lo dicen a él. Entonces cuando él me lo comenta, yo le digo, no, los perros no se duermen. Los perros se matan porque es una inyección para matarlo. Entonces tu hijo no es que no nació. Tu hijo tenía vida. Es lo que no vio la luz del día, pero él vivió y vivió tanto que te duele. Tú cuando hablas de eso y veo tu cara, eso te duele. Te duele la vida de él. Porque como no pude registrarlo ni nada, pero para mí se llama Lucas. Pero al final es como yo te digo, me quedé luchando por la vida de mi esposa y eso era el 20 de septiembre del año 2020, Rolando, eso era en medio de la pandemia, en la Plaza de la Salud. Oye, a mi esposa le dio un choque hipovolémico, se le fue toda la sangre. Teniendo el mejor seguro de este país, no importó nada de eso no importa nada, nada de eso sirve. Al final, cuando le dé choque hipovolémico, que se le trancan sus riñones, mi esposa en 24 horas acumuló 90 libras de agua. Le espalda en dos como si fuera una carne mechada. Entonces al final del día, ahí tú preguntas, ¿dónde está la máquina? No había máquina porque estaban todos ocupados tratando de salvarle la vida a mucha gente en el COVID-19 y me piden 6 pintas de sangre y yo digo, ¿cuánto cuesta? Eso no importa, ¿cuánto cuesta? Vamos a pagarla. No había. Salí a buscar, no había. Y Dios en medio de su gracia, yo voy a Twitter en ese momento, que ahora se llama X, y pido ayuda. Y llegaron, Rolando, 22 personas desconocidas y cada una donó una pinta de sangre en medio de una pandemia. Pero lo más grandioso de eso no fue eso, es que solamente apartaron 6 para mi esposa. La demás, me dijo un doctor algo, wow, la demás sangre le salvaron la vida a 12 personas. Y yo siempre digo esta frase que te voy a decir. Se tuvo que morir mi hijo, Rolando, para que 12 personas vivieran. Sí, Tristemente. yo viví una experiencia con una familia que quiero mucho, lo cual voy a reservar su nombre. Ellos tuvieron una niña que nació con un problema en el corazón y nació aquí en Estados Unidos. Y la niña fue superando diferentes cirugías porque el corazón de ella no se desarrollaba y tenían que ir trabajando con válvulas. Y un tratamiento sumamente complicado. La niña caminaba bien, pero cuando venía ya la próxima cirugía, a los 10 pasos se quedaba sin oxígeno. Recuerdo perfectamente que un martes a las 8 de la noche, ella me pide a mi esposa y a mí que fuéramos a acompañarla porque al otro día, un miércoles, le iban a hacer la última cirugía en el mejor hospital de niños aquí en Miami. Y con esa cirugía, el sueño de esa niña, la cual me reservo su nombre, era montar bicicleta. Y recuerdo que esa noche cuando estábamos orando, de una manera providencial, la cual no puedo explicar, yo sentí en mi corazón que la niña iba a morir en la cirugía. Y éramos como 8 personas ahí orando. Y la otra persona que sintió lo mismo que yo me miró. Y de verdad es un momento bien difícil cuando Dios te revela algo tan fuerte y tú tienes que callar. Mis hijas en ese momento, creo que andaba, la más grande tenía 11 años, la otra tenía 9. Me conocían como algunas veces yo puedo presentir de una manera que no, primera vez en mi vida que hablo de esto en las redes, que Dios de alguna manera me habla. Y mi hija mayor me dice, papi, dime la verdad, fulanita se va a morir. Y acababan de jugar las 3 niñas. Y yo le dije, sí, ella va a morir mañana. Papi, ¿y por qué tú no evitas que la operación pase? Digo, porque eso no depende de mí. Si el Señor quiere cambiar su decisión, y Él lo cambió con Ezequías, ella va a poder vivir. Entonces, al otro día, precisamente a las 10:45 de la mañana, la mejor cirujana del mundo, con el bisturí en la mano, rompió la aorta de la niña
se fue el oxígeno del cerebro y la niña murió. Murió el cerebro, se conectó a una máquina, imagínate tú. Yo estaba en la universidad, recuerdo, estudiando inglés. Recuerdo la hora perfectamente porque vi el reloj y la madre de la niña me llama, me dice, ven, que ha pasado una situación en la cirugía, las cosas no salieron bien. Cuando yo llego al hospital, imagínate, todo el mundo llorando, ella estaba en una máquina, la niña, y en ese momento la mamá me preguntó, ¿por qué Dios ha hecho esto? Y yo le dije, bueno, vamos a preguntárselo en el cielo porque hasta donde yo sé no hay un teléfono en el cual yo le puedo hacer preguntas a Dios, porque yo tengo una mascota de preguntas para Dios. Pero realmente ese drama de miércoles a domingo fue sumamente difícil porque yo tuve que, ya yo sabía que los estudios, si había vida cerebral, de acuerdo a la política aquí en Estados Unidos, jueves, viernes y sábado, tenían que dar los 3 que había muerte cerebral para desconectarla el domingo. El sábado fue un día dramático porque era el último día. El seguro iba a dejar de pagar y yo tenía que hablar con el padre y la madre y convencerlos de que había que desconectar a la niña. Y créeme, ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida porque era muy difícil ver a la niña respirando, calientica en la cama y había muerto el miércoles. Entonces cuando yo le hablo a ella, ella me dice que no, que la niña se va a quedar conectada porque Dios va a hacer un milagro y la niña va a devolverse. Yo digo, fulana, son 3 estudios, el cerebro está muerto, tu hija está en el cielo desde el miércoles a las 10:45, ahí hay un cuerpo que está vivo por una máquina. El domingo vino un grupo de donación de órganos y ahí vino Dios, hizo el milagro, nos estábamos todos orando. Entonces cuando esta persona le explica a los padres que si pueden usar 3 órganos de la niña, porque estaban en buena condición por la máquina, 3 niños iban a vivir por ella. Y ahí la mamá autorizó desconectar a la niña. ¿Qué me impactó a mí? Ella me dijo, solamente te pido una condición, Rolando. Déjame durar 1 hora abrazada con mi niña. Y ella subió a la cama, abrazó a su niña y le pasaba la mano por la cabeza. Bueno, yo me rompí en llanto. Mi esposa ni se atrevió a entrar. Y luego, cuando yo tuve que ir a buscar a ella, decirle, mira, ya pasó la hora, tenemos que dejar que se hagan los procedimientos. Yo tuve que cargarla a ella, una mujer de 100 y tantas libras, y llevarla cargada como un bebé para montarla en el carro. Y de verdad, en ese día yo ahí me tuve que vivir la muerte de una sobrina, donde había tantas expectativas positivas, donde todo decía, la ciencia decía que después de esa cirugía ya ella va a quedar normal. Ninguno nos esperábamos que íbamos a salir. Yo lo sabía, pero una cosa es saberlo y otra es vivirlo. Por lo tanto, yo me identifico con tu dolor y creo que todos los días tú te recuerdas de Lucas. Claro, así mismo es, y es igual que lo digo siempre, Rolando. Si él no se hubiese muerto, tú no me hubieses invitado. Yo vivía muy desconectado de la vida, iglesia, mi casa, más nada que me importaba a mí mi país. Me importaba solamente hacer lo que yo entendía. Esa era la forma que Dios tenía. No había otra, seguro, de moverme de mi casa. Yo no sé si tú sabes que Lucas era médico. ¿Cómo va a ser, verdad? Sí, él era médico. Por eso en el detalle, en el Evangelio de Lucas. Ah, tú dices Lucas el de la Biblia, sí, yo sé que era médico. Correcto, claro, era médico. Entonces, puede ser que Lucas necesitaba un ayudante y lo mandó a buscar. Oh, sí, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad. Cuéntame un poco sobre cómo tu esposa manejó ese trauma. Siempre me decía... ¿Cómo se llama ella? Porque merece por lo menos que digamos su nombre. Tiene miedo mucho a las redes, anda como muy lejana de que la gente sepa que es mi esposa. Pero ella se llama Leticia. Mamá, no, sin apellido, sí. no hay que dar apellido.
escuchado un concepto que se llama niño arcoíris. Es el niño que tiene una pareja después de tener una pérdida. Y mi esposa primero se fue recuperando, tirando para adelante. Ahí siempre lloraba sola. Yo le encontraba, a veces llegaba a la casa y, hey, ¿por qué llora? Y me dice, tú sabes. Y eso. Y Dios, en su infinita gracia y amor, permitió que el 11 de febrero del año 2004 nos envió un hijo en peores condiciones. Nos envió un hijo que nació de 27 semanas con 1,5 libras. Mi esposo igual, lo mismo, de sangre en UCI y ellos. Me impacta que me llaman, mira, para que sepa que tiene que autorizar que tu hijo hay que entubarlo de una vez y en medio de ese proceso tu hijo puede morir porque lo que le colocan era mucho más grande que su propia garganta. Entonces ahí comienza una lucha larga, Rolando, una lucha larga de ver a un niño, de pasar por todas, desde enterocolitis, cuando yo lo vi que se estaba poniendo verde, casi como si fuera negro, podrido, que su intestino no asimilaban porque era muy, muy inmaduro. Ahí yo pude ver muchísimas cosas. Y me pasó algo que siempre trato, como yo soy bautista, los bautistas son como, saben mucho de Biblia y los bautistas a veces encierran un poco el Espíritu Santo y muchísimas cosas que pasan. Más que esa forma yo estaba en la habitación el domingo que él nació y salió a las 3 de la tarde, pero yo salí de la habitación a las 2 de la tarde. Y en el momento que yo salía una señora de 70 años de visitar a otra persona. No sé de dónde era la señora. Esa señora a mí no me conocía. Esa señora yo no sé. Yo lo que sé es que Dios permitió que se abriera la puerta. Yo iba al ascensor y la señora me dijo, oye, él no se va a morir. Y yo, pero acá, ¿por qué? Esta señora, ¿cómo sabe? ¿Qué sabe de nada? Solamente me dijo eso y la pasé toda. Pero hay una cosa que siempre me gusta mucho, que hay muchos cuentos que la dicen esta frase. Rolando, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Un niño que después que se gastaron montones de dinero, hipotecamos todo. Nosotros tenemos un niño que el 11 de febrero del 2026 va a cumplir 2 años. Entonces, ¿qué? Yo he visto la mano de Dios obrar todo esto, el tiempo de Dios. Dios no tiene límite. Cuando las cosas están peores, ahí es que Dios más te dice a ti, mira, hay una parte que tú puedes ver. Y yo siempre le digo esto a muchas parejas cristianas que han perdido hijos, que me escriben, otra persona, y yo le digo esto, el mismo Dios que autorizó el funeral de Luke es el mismo Dios que salvó a Conrad. Entonces a mí nadie me ponga una balanza a dónde cae Dios. Si tú oras, tú le pides a Dios, pero Dios todo lo que hace es bueno. Y el proceso que vivió mi esposa se pudo dar cuenta de que tal vez preguntándole mucho por qué, por qué a nosotros, Dios le dijo, y ahora, ¿por qué salvé a Conrad? ¿Por qué lo salvé? Y no salvé a otros que nacieron completos en ese mismo lugar. Y cuando tú en el lugar que estaba, en la UCI, ahí murieron muchos niños hasta que Conrad, y uno decía, y Conrad viene el siguiente, y Conrad está a salvo. Entonces, si algo yo veo, y de mi esposa que siempre lo veo expresar, es ver el amor y la gracia de Dios para con nosotros, Rolando. Sí, el niño duró 50 días, luego nos lo entregaron, yo hice una mini clínica en mi casa, me llevé enfermera, me llevé todo, pero el niño no duró ni una semana para atrás de nuevo. El niño tenía falta de sangre, una anemia y le daban hipoglicemia, no tenía fuerza, volvimos de nuevo por 2 semanas más y luego yo me llevé a mi casa durante un mes y medio, casi dos, enfermera 24 horas en mi casa, donde habían los aparatos para medirle todo al niño y todo eso, porque imagínate, no entregaron un niño de 1 libra y pico, alimentar a un niño por gotero, no, novato y eso, hasta que ya fue engordando un poquito y nos quedamos con él cuando él ya tenía 3,5 libras que nosotros comenzamos a manejar, porque él no chupaba, no tenía la fuerza de chupar, tenía un levín, por ahí le colocaron la comida y tirando para adelante con la leche y él, y ahora tú dices, no, este tipo yo a veces lo veo,
Ya te lo digo, Rolando, de corazón. A veces lo veo y le pregunto yo de una forma tal vez fue chistosa. Yo le pregunto, ¿y es verdad que tú estás vivo? Tú me respondes. ¿Y qué? ¿Qué te digo? Yo trabajo como un animal. Salgo para la calle a trabajar honestamente. Y cuando yo llego a mi casa hay un ser humano que te recibe con un abrazo. Eso lo paga todo, Rolando. Lo paga. Tú sabes que yo no sé por qué razón en cada una de las entrevistas, en la parte más dramática de la persona con quien estoy ahí compartiendo, porque aquí lo estamos compartiendo es el corazón. Eh, Realmente por eso a mí no me interesa mucho entrevistar a gente muy famosa, porque esa gente ya han contado su vida como 10 veces, pero abrir el corazón, como se hace en esta entrevista, pues yo quiero decirte que mi esposa, en el año 67, su padre estaba haciendo el PhD en Notre Dame, en Indiana, en South Bend, y nació de 6 meses y 2 libras y media. Ella tuvo que durar 12 meses en incubadora y ahí fue que se le salieron los oídos. O sea, gran parte de su cuerpo se desarrolló en la incubadora. Y mi esposa, después de eso, pues tenía el mismo problema se apretaba del pecho, era enfermiza, pero luego ya cuando ella desarrolla, todo eso quedó atrás. Y ella es la más saludable de todos sus hermanos. Es tanto así que ella tiene una hermana mayor que nació en enero y ella nació en octubre. O sea, en el mismo año, y le dicen la melliza Peralta, porque estudiaban en el mismo curso, en el mismo nivel, y llega un momento en el año, cuando ella cumple año en octubre, su hermana que cumple año en enero, las dos tienen la misma edad. Y realmente todo lo que he escuchado era que la ponían en una caja de zapatos. Ella, luego que la sacan de la incubadora, ella hasta que fue más grande que la caja de zapatos conoció una cuna. No sé en el caso de ustedes, cuando Conrad conoció una cuna, porque las cunas son muy Sí, grandes para niños tan pequeños, hay que mantenerlo calientico. no eran cunas, sino, yo no sé si tú sabes ese concepto de que tipo Moisés, igual como son Sí, sí, en sí. eso era que se mantenía, en un Moisés. Sí, pero que son tan débiles que si tú lo Sí, aprietas sí, sí, mucho le rompe un hueso. claro, y había que manejarlo ahí sin tocarle porque la piel literal no había desarrollado la parte. Tú podías poder ver, Rolando, cómo la sangre circulaba eso. Es bien difícil, es bien difícil. Pero ahora, ¿cómo es la vida de Conrad No, hoy? no, natural, no sufre de nada, no veía, ve, no es sordo, no es nada, se mueve, molesta Entonces él muchísimo, es un niño normal de cara 2 años. normal y un súper dotado de muchísimas cosas. Va encima que tú sabes que he hecho experimentos con mi hijo de muchas cosas que yo creo educativas, entonces yo no sé si él me va a querer mucho cuando entienda todo lo que yo he hecho con él, pero al final del día sabe que el método de educación que yo creo lo aplico a él, el método de educación que yo creo es explora, vive, haz lo que tú quieras. Al final del día, ahora mismo estamos en una fase de que yo le estoy colocando a él todos los días 10 cartas de bandera. Solamente se la coloco sin decirle qué es. Y ahora solamente él dice, él identifica como que él sabe el cerebro. Luego que ya yo paso un mes, luego le voy diciendo, esa bandera es de República Dominicana, esa bandera es de Estados Unidos, esa bandera es de Francia, esa bandera es de México. Y luego Estás explicando, él no habla. él ahora mismo sí dice muchísimas palabras, lo que no habla de forma fluida, pero dice de todo. Pero ven acá, hay una pregunta que sale sola. Cuando tú lo oíste escuchar primeramente que te dijera papá, Sí. ¿qué pasó en ti? Bueno, ¿qué te digo? Él siempre, mi esposa me decía antes de que él hablara, dice, mira, yo le dedico más tiempo que tú, porque tú tienes que salir a trabajar. Ahorita este muchacho dice papá primero que mamá, y efectivamente, yo no sé si eso, pero yo vi una neuro explicando eso, y no es porque sean traidores los niños, es que es mucho más fácil decir pa. Entonces, cuando lo vi, se lo mandé un video, y ahí lo entendió. Y cuando lo vi, cuando lo escuché por primera vez, la responsabilidad, más que la satisfacción no es de que la emoción, no, Rando, la responsabilidad de que Dios me permitió tener un hijo vivo, que Dios me permitió que yo pueda formarlo y me llena de responsabilidad, por eso he aplicado muchísimas cosas. Yo me di cuenta, Rolando, que a él le gusta tocar mucho
todo lo que le dan. Tú le das cualquier cosa y él toca, le compró una tambora. Veo que ya la tambora le da todos los días, le da duro. Entonces, bueno, le regalaron un piano, él canta, nadie le enseñó a cantar, baila, se despatilla, el tipo es un actor, el tipo es un tipo eso, él imita de que como los mosquitos hacen y eso. ¿Por qué? Porque todo lo que yo le pongo en YouTube es considerado las cosas educativas. Yo ahora mismo en la parte de YouTube estoy enfocado en que mi hijo sepa identificar, que decir gracias, decir por favor. Yo no tolero nada de eso. Yo le tengo un odio de forma figurada a una canción que se llama Baby Shark. Esa canción es la canción más escuchada en todo YouTube. Yo no sé si tú sabes eso. Entonces yo no... Sí, sí, cuando tú busques la cantidad de views que tiene eso, tú vas a decir que el mundo ya necesita que Jesucristo venga. Entonces, yo lo que he construido es un modelo educativo, que es el que yo creo, un modelo, mira, mi hijo come en la mesa, en una mesa real, no en una cosa de que una silla para niños comer. Eso no existe en la vida real. Es una mesa. La gente dice, no, tú no le puedes dar cubierto ni cuchillo. No, yo le doy un cubierto y un cuchillo a él, que haga lo que él quiera con eso, pero eso es lo que se usa en la vida real. Come de todo. Yo soy un mañoso, porque yo crecí en una casa donde era carbohidrato y de todo. Él come cebolla, ají, todo junto, de todo, no importa. Yo creía que los sabores eran productos de si a ti te gusta una cosa o no. Todo eso es mentira, Rolando. Ese come de todo, todos los sabores. Tú le puedes dar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nosotros le damos de todo. A él que discrimine qué cosas sí y qué cosas no. Y nosotros tenemos eso. No tiene tablet, no usa tablet, no usa celular. Sí, nosotros tenemos un programa de YouTube organizado en ciencia, en gracia, muchísimas cosas. Y por ejemplo, no es como alguien que yo vi en las redes sociales que me dijo, ahorita viene a contaminarlo con su propia fe. Yo quiero convencer a mi hijo, no es porque yo le predique que venga en arrepentimiento y fe. Yo quiero que mi hijo sienta el trato que yo le doy a su madre, el trato que yo le doy a la gente que colabora en mi casa, es igual un video que tú tienes que es sumamente viral y es una cosa que yo lo tengo desde niño porque yo crecí. La gente que cuida al niño, la gente que cuida ya la casa, la gente que limpian, comen con nosotros en la mesa, Rolando. Rolando, oye, él le dice tío a todo ello y tía a todo eso. Esos son mi familia cercana. Le dan besos, abrazos, todo. Ellos le dan más besos de lo que yo le he dado. Porque al final del día son mi familia, eso. Tú sabes que una de las cosas que yo enseño es que esa gente son los que forman a los niños, porque aunque tú tengas un nivel económico, ya cuando mis hijas nacieron yo tenía libertad financiera. La primera no tanto, pero ya la segunda la cosa andaba muy bien. Y mi esposa es arquitecta, graduada con honores de la Pucamaima, igual que tú. Pero ella y yo tomamos la decisión que preferíamos vivir más corto en el presupuesto, pero que ella se dedicara a formar a las niñas. Y realmente en mi casa, ahora a mí me criaron, mi abuela fue que me crió igual que a ti, me enseñaron que las personas que están con uno en la casa son familia, independientemente de que no tengan tu propio apellido. Pero realmente hay dos opciones. O tú lo integras a la familia o ellos se van a integrar a tus hijos. Entonces le van a enseñar cosas a tus hijos que le enseñaron a ella en su casa. Es como tener el enemigo adentro. Entonces, Joaquín Balaguer decía que él no se acercaba a sus amigos porque sus amigos lo tenían, que él quería tener cerca a los enemigos. Entonces el planteamiento que yo hago siempre es, si tú tienes una gran rotación con la gente de servicio en tu casa, esos son los enemigos. A esos son los que tú tienes que tener cerca, esos son los que tú tienes que poner ahí, porque está demostrado científicamente por todas las agencias de inteligencia globales que los asaltos, que los secuestros vienen de una información de los empleados internos de la casa o del personal que da servicio, el electricista, el plomero, el cablero. O sea, esas son las personas que tienen la información primaria, que si alguien te va a hacer un daño son a lo que ellos van a tocar. Por eso tú te das cuenta que las familias muy adineradas no rotan mucho el personal que está dentro de la casa. Tratan de integrarlo, de educarlo, de ayudarlo y de crear una fidelidad con ellos, porque eso da un ambiente y un entorno más seguro en cuanto a lo que es seguridad física
que tú estás luchando y pagándole mal, maltratándolo, no darle comida, porque esa persona tal vez llega con la mejor intención a tu casa, tú hieres su corazón, ¿y a quién ellos van a maltratar? Al hijo tuyo. Y es así. Cuando es uno de que están allá, mi hermano Marquito, que nos ayuda mucho, yo tengo una regla en la casa que es que si pasa de la hora de ellos tener que ir, yo me puse de acuerdo de un bono que se lo doy instantáneo, el mismo día. Que si él trabaja allá en la casa, él llega a las 8 y se va a las 5. Si él se va a las 5:30, no importa, yo tengo que darle ese bono. Y ayer yo tuve que salir, él tuvo que quedarse unos 20, 30 minutos más y yo cuando llegué le digo a él que le voy a dar un bono y él me dijo algo él me dijo, mira, tal vez yo necesito ese bono que tú me lo des, pero lo que yo hice, que tú me mandaste a hacer, que era quedarse un poco más hasta que yo llegara, para que el niño no se quedara solo con la persona que nos ayuda, para mí la satisfacción es mucho más grande que eso. Y él me devolvió el bono porque él me dijo que quería darle ese regalo a mi hijo. Y esa, tú no tienes forma de poder describir eso, Rolando. Eso. Mira, vamos a pasar un poco más a la persona que no es el que va a las entrevistas, es la persona más privada. ¿Cuál ha sido el hándicap o cuál ha sido la debilidad que tú tienes en tu carácter, que tú tienes que estar luchando todos los días para que te quita las fuerzas de seguir adelante? Todos los seres humanos tenemos cosas Claro, claro. así. ¿Cuál es esa debilidad? No creerme Superman. Como y me llegan muchísimos casos que yo trato de resolverlo. Y mi esposa me dijo, no, vosotros vamos a quedar quebrados. Yo tengo problemas con eso, Rolando. Realmente yo creo que soy Superman. Yo creo que puedo ayudar a todo el mundo. Yo creo que puedo buscarle solución. Llamo a la gente. Bueno, pero si le vamos a la teología, cuando dice que la mujer de las 3 monedas fue la que más dio, Sí, tú no estás muy lejos de sí, que sí. quien provee Dios y no tú. Así mismo es, y no, y a veces me siento eso de Superman. Por ejemplo, no sé si tú te enteraste de un caso de una joven que fue condenada a 12 años. Ella escribió una carta diciendo que por favor, que ella no escribiría esa carta si no fuera inocente. Yo fui a verla ayer a la cárcel, me fajé a llorar porque a veces eso soy muy emocional, soy muy emotivo y cualquier cosa me coloca. Y cuando yo veo esto, yo me pregunto, una persona de 21 años condenada a 12 años, ¿qué será de su vida? ¿Cómo es? Y yo le pregunto al final, yo digo, mira, es muy difícil que yo crea muchas cosas. Yo hice un análisis en las 44 cárceles del país que me contrataron. Y el 90% de los privados de libertad que yo entrevisté, el 90% me dijo que eran inocentes. Solamente el 10% me dijo que sí, que eran culpables. Y yo le dije a ella que yo estoy sesgado con la estadística, pero todo el mundo dice que es inocente. Ella me mira fijamente y me dice, usted puede tener por seguro que cuando yo escribí esa carta, usted sintió lo mismo que yo sentí. ¿Qué usted sintió cuando la leyó? Yo dije, yo me fajé a llorar porque vi una vida que se perdió. Ella me dijo, cuando yo le escribí, le estaba buscando sentido a mi vida. Dígame si eso se puede ver. Eso acá, estoy desde mañana, comienzo a hacer investigaciones, comienzo acá, pero a la medida de lo posible, Rolando, todas las cosas que yo he hecho en silencio. La gloria es de Dios por la base que tengo, pero si hay algo que tengo como una debilidad que tengo que trabajar, es que yo tengo que dejar de creer que puedo hacer esto. Cuando yo me topo con un versículo que fue una lección de vida que me dio mi madre me mandó a una escuela pública, como tú lo dijiste, Rolando, pero mi mamá en el año 2000, entre el año ya 2003, me mandaba con 200 pesos diarios para ir a la escuela, Rolando. Rolando, de los 200 pesos yo nada más utilizaba 50 y le llevaba 150 y mi mamá me dijo de todo. Mi mamá me preguntó que cuántos chicos habían en el aula. Rolando, en la aula que yo estudié habían 44 niños en una aula de zinc, el techo. De los 48 niños, solamente 13 iban a la cafetería, los demás se llenaban de agua. Y mi mamá me dijo a mí algo que nunca se me olvida. Matemáticas se puede aprender a donde quiera. Física se puede aprender a donde quiera. Historia se puede aprender a donde quiera. La empatía se aprende viviéndola. Mi mamá me lo dijo eso y eso nunca se me ha olvidado. Entonces, si uno de los handicaps que yo tengo es aprender a decir tal vez que no y aprender a que la voluntad de Dios y Dios soberano es como Él dice. Lo que pasa es que hay dos maneras de resolver los problemas. A veces
Una es resolviendo, uno buscando de formas humanas y otra dando rodillas. Correcto. Entonces a veces hay que aprender a dar rodillas también. Sí. Pero quedándonos ahí en tu escuela primaria, tengo una pregunta aquí que me había hecho el equipo de producción para ti. ¿Qué cicatriz de la época, de esa época tuya en la escuela pública, es la que más te sirve hoy para echar para adelante en los negocios? Cuando veo el punto de vista de los negocios, yo tenía una duda, Rolando. Como yo estudié en una escuela militar pública, son muy organizados. Entonces, el mismo grupo, desde sexto de básica hasta cuarto de bachillerato, fue el mismo grupo. Cambió muy poco. Y yo decidí como investigar en qué terminó su vida. Tristemente, de los 40 y pico en el curso, profesionales solamente son como el 15%. La media en hijos son más de 5 hijos. Trabajan con sueldo mínimo y todo eso. Y había algo que ahí fue que yo descubrí, y ahí es todo mi amor: la educación y la familia. Oye, Rolando, la mayoría de ellos fueron producto de hogares disfuncionales. La mayoría de ellos no tuvo la misma oportunidad de tener una madre y una abuela que me tiró para adelante, que me dieron el empuje. Muchos de ellos mucho mejores que yo en muchas cosas académicas, mentalmente, pero las oportunidades no llegaron en ese punto. Y si hay una cicatriz que yo tengo, a veces yo digo, ¿a dónde llega la política pública para ser el salvador de aquel que tiene talento? Al final mucha gente que tienen esa frase de emprendimiento, dale que tú puedes alguna cosa, muy fácil decir ese tipo de cosas cuando las herramientas no están. ¿Y qué yo he hecho con todo este tipo de cosas? Yo creo mucho en las habilidades rápidas, yo creo mucho en ese concepto educativo de habilidades rápidas, y he intentado de muchos de mis compañeros de ayudarles que adquieran habilidades rápidas. Me da alegría uno que aprendió electricidad, que le está yendo bien, otro que monta aire acondicionado, otro que ya sabe de venta, algunos son militares que lo estoy apoyando. Pero si hay una cicatriz que tengo es que cuando se le cortan las alas a una persona porque no tienen la oportunidad a través de la educación, una de las cosas que más me trabajan a mí en la vida. Y ver, algo que no olvido cada vez que lo veo, él es bombero, de esos que echan gasolina en una bomba, que él fue con la misma camisa desde sexto de básica hasta octavo, y ya la camisa le llegaba por el ombligo, y yo cada vez que lo veo le digo si conserva la camisa. Eso es inhumano. Bueno, lo que pasa es que a veces en el libro de Hebreos, Dios dice que es a quien ama el disciplina. Así es. Entonces a veces esa camisa que le quedaba en el ombligo forma un carácter de gladiador en ese hombre que ojalá yo tenerlo. No lo conozco, pero estoy seguro. Él me dice algo, Rolando, siempre cuando él me ve, él me dice, pudo llegar ahí, pero no soy ladrón. Me dice siempre. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Te das cuenta? No sé si sabes, yo tengo una maestría en teología y soy consejero también, y conozco algo de psicología, aunque estudié mercadeo y finanzas, pero la realidad es que cuando yo te estoy escuchando a ti, no me da ingeniero de metadatos por ningún lado. Lo que yo estoy oyendo es como un psicólogo, estoy oyendo un sociólogo, estoy oyendo un abogado. Entonces parece como que todo eso que tú sabes de inteligencia artificial lo ha utilizado para aplicarlo a un trabajo social. Tú pareces como la hija mía menor que estudió trabajo social aquí en Estados Unidos y tiene maestría en consejería bíblica. Y cuando te oigo a ti me parece que está oyendo a Lía, mi hija menor, porque es como un llamado a lo social que está muy por encima de lo que es el raciocinio o de las metas. Es como algo que tiene el misionero, que hay misioneros que son hijos de millonarios, hay misioneros que son hijos de pobres, pero hay un llamado que Dios hace que tú no puedes resistirte. No. Y me parece a mí que en el caso tuyo es la parte social. No es así. La parte de educación era una solución al problema social que tú estás viendo, pero creo yo que el llamado que tú tienes es un llamado social. Y mira, y que te cuento, Rolando, yo estaba en mi casa, yo tengo una pequeña terraza abierta, ahí que tengo un televisor gigantesco, que me siento ahí, apagué el televisor. Yo suelo mirar mucho al techo por muchos ratos.
Y eso hace unos 6, 7 meses, preguntándome si lo que yo hago vale la pena. Yo le digo a Dios, vale la pena esto está sacrificio en la calle, jueves, viernes, caminando el país, la mata de Santa Cruz y güey en esta semana, desde Mao, Bonao, todo esto. Y yo le preguntaba a Dios si vale la pena. En la propia esa lucha mental que puede tener uno, y salgo a hacer una diligencia y me para un joven de unos 32, 33 años, me pone la mano en el hombro, yo lo miro a él, hola, ¿cómo está usted? Y él me dice, hey, gracias por darle sentido a mi vida. Y yo le digo a él de forma sincera, wow, pues yo estoy buscando sentido a la mía, si vale la pena todas estas cosas que yo estoy haciendo. Y me dice el muchacho, yo abandoné la escuela en el año 2008. Me topé con un video tuyo en el año 2022. Terminé la escuela. Terminé el curso de Infotep. Estoy trabajando esto y ya tengo mi propio emprendimiento. Tengo una familia estable porque me di cuenta que la familia, a través de tu historia, la familia lo es todo. Y si algún día en la vida tú entiendes que no tiene sentido, acuérdate de mí que le diste sentido a la mía. Y cuando él me dice eso, yo me doy cuenta de que Dios, en su infinita gracia, cuando a veces tú crees que no está haciendo lo suficiente, Dios te muestra con un concepto que yo tengo bien claro, y siempre lo digo, cada vez que una persona ora a Dios por un milagro, Dios permite que muchas personas que usa a un indigno pecador como yo para hacer ese milagro de alguien quien oró, que yo nunca supe, que nunca sé, pero cada vez que vivo historias en la calle, me doy cuenta que voy por el camino correcto de la historia, porque al final del día no son cosas que me puedan impactar a mí, que me dan ingresos económicos, sino son cosas que tienen eco en la eternidad, Rolando. Entonces eso lo cambia todo. Ha dado un gran testimonio. Nosotros estamos impactando a 1.2 millones de cuentas en 19 países. Gracias a Dios. Creo que tal vez me he topado, a mí me ha tocado entrevistar a mucha gente en mi vida para trabajo, para negocio, pero me he topado con una persona que te extiendo la invitación de que tú seas el encargado de la habitación de sociología, de trabajo social del ecosistema de Rolando Espinal. Eso conllevaría a que tú tengas un programa de 1 hora a la semana. Te pondríamos en la programación, ahí está parte de mi equipo de producción en República Dominicana, que tú te hables con ellos. Espero que ores, pero yo he quedado convencido que de lo que tú has hablado hoy yo no puedo hablar, y que tú eres una voz autorizada, tienes un testimonio, tienes una pasión. Entonces ya todos los costos de este ecosistema están cubiertos por un empresario que soy yo. Es básicamente tú poner tu trabajo y unir fuerzas, porque tu mensaje lo comparto, lo creo, y por eso creo que tu entrada al ecosistema en esta habitación, lo cual no estaba planificado, lo estoy haciendo en el aire porque creo en ser natural, que tú lo comentes con tu esposa y pienses saber si podemos unir esfuerzos. Verás como otras personas que ya han sido entrevistados y que vamos a entrevistar, pues van a tener su habitación. Tenemos a Edmundo Rivera en economía, que era el compañero de habitación de Magín y sacó mejor nota que Magín, que maneja todo lo que es economía. Tenemos a Carlos Hazar, que es donde tú estás, que va a hablar del tema de publicidad. Es una persona que es, digamos, un baluarte de la publicidad en República Dominicana, Chiqui Chiqui con Colgate. Yo soy claro, es una expresión de él registrada, puede que maneja la habitación de publicidad. Y quiero invitarte que tú lo pienses, a que tú puedas, sabiendo tú que esto no es para hacer dinero, sino para dejar un legado, que tú puedas manejar esa habitación de trabajo social, que tú puedas traer testimonio, tal vez grabar a esa presa y mover los equipos, coordinar con mi encargado, mi productor general que está ahí contigo, ver cómo podemos llevar los equipos a la cárcel, podemos entrevistarla
y convertir eso en un encuentro, en vez de que se llame con Rolando o que sea contigo. A mí no, el nombre mío a mí no me importa. A mí lo que me importa es que llegue el mensaje, que la gente se sienta satisfecha. Lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto, pero realmente tú has impactado mi vida con todo lo que ha dicho y solamente le pido a Dios que te dote de fuerzas y que Él, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todo, ponga en tus manos no solamente los recursos intelectuales, espirituales, sino también los recursos materiales para poder calmar la voz que clama de estómagos o de mentes o de cárceles o de, ¿cómo explicarte?, cadenas que atan a muchas personas en República Dominicana y que tú tengas las llaves para hacerlos libres y hacerlos felices. Gracias por tu tiempo y aprecio tu honestidad, tu apertura y el impacto que por lo menos a mí me ha quedado en esta entrevista. Gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber escuchado a Darían, pero sobre todo quiero dejar que sea él que cierre este espacio y que sea él que le ponga el nombre al programa. Gracias Rolando. Sí, hay muchísima historia en la calle que podemos contar, eso lo coordinamos, pero cada vez que yo reflexiono, Rolando, cuando tú decías esas palabras que agradezco, pero siempre, cada vez que reflexiono esa parte bíblica que dice, ¿acaso el vaso de barro le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? De ninguna manera. Porque Dios tiene misericordia de que Él quiere tener misericordia y se compadece de que Él quiera compadecerse, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que pone el querer como el hacer en su pura voluntad. Y eso es lo que yo hago. Gracias, Rolando, por ayudarme. ¿Cómo vamos a llamar este programa? Yo quisiera que sea tú que le ponga el título. Hay que pensarlo, lo vamos a pensar, pero gracias. Yo creo que aquí más que contar muchas historias de la calle, de muchísimas más personas que han sido impactadas, yo creo que pero el programa tuyo, ¿cómo tú le llamarías? No sé, no lo tengo que ver. No sé cómo ahora no lo tengo, pero vamos a buscar uno. Si tú tuvieras que decir en 3 palabras quién eres tú, ¿cómo lo dirías? En 3 palabras, rebelde, obstinado y temeroso. Yo le podría encuentro con el gladiador Darían. Sí, tú verás. Un gladiador tiene esas 3 características. No, pues pero nada, tú luego hablas con mi gente de producción y lo veas. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Nos vemos. Dios te bendiga. Amén. Bye bye.